Buenos días, mi nombre es Jonathan Fierro. Vamos a hablar sobre la proyección de AP en hombro, proyección anterior-posterior. Ubicamos al paciente en cúbito, sentado en espalda, apoyando en la mesa del buki. Miembros superiores en ligera rotación externa para ver tubérculo mayor, rotación interna para ver el tubérculo menor. El kilovoltaje que se maneja en esa proyección es un promedio de 65 a 75. El miliamperaje va a la mano con el kilovoltaje, manejamos un miliamperaje de 8 a 12. La distancia de 1 metro. La incidencia en la imagen es perpendicular al centro de la articulación numeral. El tamaño del chasis, un 24 por 30. En la imagen podemos observar una imagen proximal con cabeza humeral y escápula proximal de la articulación numeral. El criterio de esta imagen de evaluación se debe observar en la cabeza humeral, el centro de la cavidad glenoidea sin rotación. También en una rotación excesiva se aprecia el tubérculo y la cortical ósea nítida. Vamos a hablar sobre el hombro, proyección lateral. Sabemos que se toma AP, anterior-posterior, y hombro se toma también posición lateral. La ubicación del paciente lo ubicamos en bipedestación, en decúbito lateral, con los brazos en posición neutra. Manejamos un kilovoltaje un poco más alto que la proyección AP, un kilovoltaje de 70, más o menos 70-80, un miliamperaje de 8 a 12. La distancia es igualmente a la AP, una distancia de 1 metro. El rayo central que incide perpendicular al punto medio de la escápula, a una entrada torácica del borde medial de la escápula. El tamaño del chasis es un 24 por 30. La imagen es una proyección. Como se puede ver la imagen, es una proyección la proyección de la escápula, lo cual se observa la cabeza humeral sobre la cavidad glenoide. Los criterios de evaluar en esta imagen, podemos observar una superposición de cuerpo escapular, acromión y coracoides, formando al proyectarse sobre una unión de la rama de la Y. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Cardoso Vargas. El tema elegido en imagenología es extremidades superiores que ubican el húmero, el codo y el antebrazo, ¿vale? Bueno, en el húmero ubicamos al paciente de manera bipedestación o sedestación. Tenemos dos proyecciones, que es AP y lateral de húmero. Por lo general se ubica en bipedestación. Ok, el KB solicitado está entre 60 y 70 kilovatios. El MAS por segundo es de 6 a 10 MAS por segundo. La distancia va de 100 centímetros. Incidencia de rayo perpendicular al punto medio del húmero centrado en la diáfisis. Indicaciones del hombro: incluir el hombro y el codo. En las proyecciones de codo son codo AP y lateral. En el lateral, pues, se flexiona el codo de 90 grados en una posición en sedestación. Entonces, ubicación del paciente en sedestación, con el paciente apoyado en la mesa a nivel del hombro, en proyección AP y lateral, con una flexión de 90 grados. Los kilovatios solicitados van entre 55 y 65. Esto varía dependiendo, pues, de la persona, de su contextura. MAS por segundo es de 6 a 10. El DFR ronda entre los 100 centímetros y 110 centímetros. La incidencia de rayo AP perpendicular al centro de la articulación del codo.
La lateral perpendicular al codo centrado en la articulación central. El tamaño del chasis va de 18 a 24 centímetros longitudinal. Criterios de evaluación. Codo completo, incluyendo un tercero distal del húmero y también un tercero proximal del radio y cúbito, sin unas rotaciones epicóndilos paralelo en el lateral con el codo flexionado. Bueno, y antebrazo. Antebrazos también tenemos la proyección AP, anteroposterior y lateral. La lateral también va flexionada de 90 grados. Ubicación del paciente. En sedestación también, antebrazo con palmas en supinación, apoyándolo en la mesa. Y lateral con el antebrazo flexionado a 90 grados, apoyado en la mesa, ambos en el mismo plano horizontal. Kilovatios que rondan son de 55 a 65 kilovatios, MS por segundo es de 6 a 10, DF de 100 centímetros, incidencia del rayo AP y lateral con el rayo central perpendicular al punto medio del antebrazo. Tamaño del chasis es de 30 por 40 centímetros longitudinal. Los criterios de evaluación son AP de antebrazo completo con las articulaciones proximal del codo y distal de la muñeca sin rotación. En la lateral incluye codo y muñeca con una articulación del radio y cúbito en flexión de 90 grados. Y pues eso sería toda mi exposición. Hola, mi nombre es Stephanie Yunda Sánchez y en este trabajo junto a mis compañeros realizamos una investigación sobre las proyecciones radiográficas. A mí me correspondió explicar las proyecciones de los dedos, la mano, la muñeca y el puño, organizando la información en tablas con sus parámetros técnicos y criterios de evaluación. Como primera parte tenemos los dedos. En la proyección de los dedos, el paciente se ubica sentado con la mano apoyada sobre la mesa y el dedo extendido. Puede hacerse en proyección PA, lateral o en oblicuo de 45 grados. Los parámetros para estos son de 50 a 55 kilovoltios y de 2 a 4 miliamperajes con una distancia foco-película de 100 centímetros. En la imagen resultante se debe observar claramente las falanges y las articulaciones. Y por último, en el criterio de evaluación es que las estructuras óseas sean nítidas y que no exista superposición de los tejidos. Como consiguiente tenemos la mano. En la proyección de la mano, el paciente coloca la mano en pronación para PA, con rotación de 45 grados para oblicua o lateral en abanico. Los parámetros son de 50 a 55 kilovoltaje y de 3 a 5 miliamperajes. Deben visualizarse falanges, metacarpianos y el carpo completo. Como criterio de evaluación, los espacios articulares deben ser visibles y las falanges sin rotación. Como por siguiente tenemos a la muñeca. En la muñeca el paciente se coloca con el antebrazo apoyado sobre la mesa. La mano puede estar en pronación para PA, en lateral con el pulgar hacia arriba o en oblicua con rotación de 45 grados. Se utilizan de 55 a 60 kilovoltios y de 3 a 5 miliamperaje. En la imagen resultante debe verse la articulación radiocarpiana, el radio y cúbito distal y los huesos del carpo. Y como por último criterio de evaluación, los espacios articulares deben estar bien abiertos y sin superposición indebida. Y por último tenemos al puño. En la proyección del puño, el paciente cierra la mano en puño y la apoya sobre el chasis en proyección AP o lateral. Los parámetros son de 55 a 60 kilovoltajes y de 3 a 5 miliamperajes. En la imagen se deben visualizar los huesos del carpo y metacarpianos en disposición compacta. Y como criterio de evaluación se debe identificar claramente el quinto metacarpiano y posibles fracturas o luxaciones.
Aquí hemos llegado a la final de mi parte. En conclusión, las proyecciones de los dedos, mano, muñeca y puño son fundamentales en radiología porque permiten identificar fracturas, luxaciones y alteraciones óseas con precisión. Hola, cordial saludo, soy el estudiante Álvaro Andrés Díaz. Para esta ocasión vamos a hablar sobre las extremidades inferiores. Tenemos el fémur en proyecciones AP y lateral. Ubicamos al paciente de cúbito supino. Estudiamos la pierna a estudiar estirada en una rotación de 15 grados. Utilizamos un kilovoltaje de 55 a 60 kilovoltajes. El miliamperios de 6 a 15, pues dependiendo del equipo. La distancia de foco película es de 1 metro. Entonces, ubicamos el rayo perpendicularmente al plano de la mesa. Se centra en el punto medio del fémur, así como está aquí, aproximadamente entre el trocánter mayor y los cóndilos femorales. En la imagen se puede apreciar la vista completa del hueso largo. Podemos evaluar lesiones en el hueso del muslo, como fracturas, deformidades, tumores, etc. En la rodilla tenemos las proyecciones de AP y lateral. Entonces, en la PE, pues sobre el vértice inferior de la rótula en una posición de cúbito supino. La rodilla en condiciones ideales con un grado de flexión de 35 grados aproximadamente. Esa es en una lateral de 65 kilovoltajes a 6,5 miliamperajes y el rayo perpendicular al receptor de imagen es centrado en un punto medio entre la articulación de la rodilla y el tercio medio del fémur. El tamaño del chasis es de 24 por 30. Podemos diagnosticar fracturas, dislocaciones, entre otras. En la pierna tenemos proyecciones de AP y lateral. Entonces ubicamos al paciente de cúbito supino con una rotación interna de 15 grados para que los maleolos estén equidistantes al plano de soporte. Utilizamos de 50 a 60 kilovoltajes, de 6 a 15 miliamperajes, dependiendo del equipo. El tamaño del chasis es de 35 por 43, también perpendicular al receptor, centrado en el tercio medio de la pierna entre la rodilla y el tobillo, así como se puede apreciar. Podemos diagnosticar fracturas, infecciones o tumores, evaluar la posición de los huesos después de una cirugía, etc. El cuello del pie. Entonces tenemos las proyecciones de la pierna en AP y en lateral. Entonces el paciente se puede ubicar de cúbito supino, el pie se coloca en equinoflexión plantar, se realiza una pronación de 15 grados del pie, entonces de cúbito lateral sobre el lado afectado y el pie debe estar en posición neutra o ligeramente desflexionado. Y el talón debe estar apoyado y el pie perpendicular al chasis. En esto utilizamos 55 a 60 kilovoltajes y 4 a 8 miliamperios. La distancia es la misma, 1 metro. Entonces el rayo va dirigido al cuello del astrágalo con una angulación cefálica de 15 grados a 20 grados. El tamaño del chasis de 24 por 30. Entonces podemos ver las fracturas del cuello en los criterios de evaluación, luxaciones astragalinas, necrosis avascular y lesiones. Y en el pie podemos ver las proyecciones en AP, oblicuo y lateral. Entonces decimos al paciente se ubique de cúbito supino, el pie apoyado sobre el plano del chasis en AP. Bueno, igual que en AP, pero se rota 30 grados para la oblicua. Entonces, 44 a 50 kilovoltajes, de 4 a 5 miliamperaje, de 4 a 10 miliamperajes, dependiendo del equipo. La proyección es que la pierna tiene que ir flexionada apoyando la planta del pie sobre el chasis. El rayo central va dirigido en base del tercer metatarsiano, angulado. Entonces podemos diagnosticar fracturas, huesos rotos, dislocaciones, articulaciones, deformidades, etc. Y eso ha sido mi participación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.